Muy buenas noches con todos. Es un honor poder estar aquí y contar con la presencia de cada uno de ustedes. Nos presentamos, somos estudiantes de la Universidad Peruana Unión de la carrera de Contabilidad, conformado por mi compañera Estefanía, Iván, Jenny y mi persona. Hoy vamos a hablar o vamos a abordar un tema de gran interés histórico y científico, ¿no? Lo que es la evidencia que respalda la existencia de un diluvio universal. Antes de iniciar, les invito a que me acompañen a una breve oración. Todos inclinamos la cabeza para poder empezar, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias por permitirnos reunirnos en este lugar y por brindarnos la oportunidad de aprender, analizar y reflexionar con respeto y sabiduría. Te pedimos claridad en nuestras ideas, humildad para reconocer nuevas verdades y respeto para escuchar y valorar las opiniones de los demás. Bendice esta exposición a quienes participan y a quienes la escuchan para que el conocimiento aquí compartido contribuya al crecimiento académico y personal de cada uno de nosotros. En tus manos encomendamos en este tiempo, Señor. Amén. Muy bien, gracias Ruth por la bienvenida, chicos, gracias por conectarse. Ok, de repente ustedes están preguntándose qué tema vamos a hablar, sobre qué tema hoy vamos a compartir, pero antes mencionarles que eso no es una exposición, va a ser tipo un conversatorio, porque también nos gustaría escucharlos a ustedes, su participación acerca de este tema, y es acerca del diluvio. Creo que todos ya conocemos la historia del diluvio, de una perspectiva teológica, ¿ok? Nos centramos en la Biblia, hemos visto las historias, Noé, el arca y todo ello, pero ¿cómo podemos ver de repente desde una perspectiva científica el diluvio? De repente hay algunas leyendas que también hablan sobre el diluvio, algunos, algunas muestras paleontológicas acerca del diluvio. Entonces, hoy vamos a descubrir sobre esos temas, vamos a hablar, porque queremos que también ustedes puedan compartir sus ideas o algún aporte que ustedes tienen acerca de este tema. Saludar también a los presentes que nos están acompañando esta noche. Como dijo ya nuestra compañera Estefanía, hoy vamos a modo de conversatorio, vamos a hablar sobre un tema del diluvio universal, ¿no? A ver, cómo se ha hecho evidente, ¿no? Los temas paleontológicos en el diluvio universal, ¿no? El relato del diluvio universal descrito en Génesis del 6 al 9 ha sido uno de los acontecimientos bíblicos más debatidos tanto en el ámbito teológico como en el científico. Desde la perspectiva de la fe, el diluvio fue un evento real y global que transformó profundamente la estructura de la Tierra. En este contexto, diversos hallazgos paleontológicos como fósiles bien preservados, cementerios fósiles masivos y extensas capas de sedimentos han sido interpretados por algunos investigadores como posibles evidencias físicas de un acontecimiento catastrófico de gran escala. Analizar estas evidencias a la luz del relato bíblico permite establecer un diálogo entre ciencia y fe, ofreciendo una comprensión más amplia sobre el pasado de nuestro planeta y la historicidad del diluvio universal. Desde una visión bíblica, algunos hallazgos paleontológicos como fósiles formados rápidamente, capas masivas de, de sedimentos sedimentarios fósiles pueden interpretarse como vestigios físicos de aquel cataclismo descrito, vestigios físicos de aquel cataclismo descritos en Génesis, textos como Génesis del 7 al 11, que mencionan la apertura de las fuentes del abismo, del gran abismo, ¿no? Y las cataratas de los cielos. Sugieren un proceso natural violento y repentino, capaz de causar el enterramiento súbito de organismos y la formación de amplios depósitos sedimentarios. El diluvio, más allá de su impacto físico, es un recordatorio del carácter de Dios. Revela su justicia frente al pecado, pero también su disposición a salvar y renovar. La preservación de Noé, su familia y los animales en el arca muestra la intención divina de restaurar la creación, mientras que el arco iris, como señal del pacto, subraya la fidelidad de Dios y su compromiso con la vida. En ese sentido, las evidencias paleontológicas no solo pueden verse como datos científicos, sino como puntos de reflexión que permiten observar cómo la naturaleza y la escritura pueden dialogar. Vistas desde la fe, estas señales fortalecen la confianza en la realidad del diluvio y el mensaje espiritual que resalta: Dios juzga para restaurar y su misericordia siempre abre un camino de esperanza, ¿no? Vamos a mostrar algunas evidencias históricas, ¿no? Eh, los informes sobre la antigua inundación llamada diluvio son comunes en todo el mundo, ¿no?
Hay más de 200 historias registradas en todo el mundo sobre el diluvio, ¿no? Ahí mostramos algunas imágenes, ¿no? Que son como referencia. Los sumerios o asirios, los antiguos griegos y los aztecas del Centroamérica también tenían la idea de uno o varios diluvios, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, Gilgamesh, parte de la literatura babilónica, es la más destacada, ¿no? La epopeya, descubierta en una excavación arqueológica de Nínive, ubicada en la biblioteca del rey Asirio, ¿no? Asirio II. La historia del diluvio aparece en la tablilla número 11. Debido a su similitud, muchos aseveran que el relato de la Biblia es copiado del mito de los babilonios, ¿no? Esta es parte de mi participación. Voy a dejar a mi compañera, la que me sigue. Bien, gracias, gracias Jorge. Deja de compartir, please. Ok, muy bien, ya vimos un poco de lo que era algunas muestras del diluvio. Se menciona que es bíblico y hay algunas culturas que también lo mencionan. Y justo ahora vamos a continuar ese conversatorio, esa presentación, y dice razones para creer en un diluvio universal. Hay tres razones: la razón teológica, cultural y paleontológica, sorry. Muy bien, vamos entonces a centrarnos primero la razón teológica. Desde la perspectiva teológica, la principal razón para creer en un diluvio universal es que la Biblia lo presenta como un acto de juicio divino, como ya anteriormente se había mencionado. ¿Y dónde podemos encontrar o cuál es nuestro mayor referente sobre la razón teológica? Es porque la Biblia habla sobre el diluvio. Podemos mostrar, bueno, buscar en Génesis 6, es uno de los capítulos donde podemos entender cómo fue la historia del diluvio. Creo que todos en algún momento escuchamos esta historia, ese relato guiado por nuestros padres o en la Biblia, donde Noé, enviado por Dios, construye un arca, viene un diluvio. Este arca es para salvar a los animales, como tal como menciona en la Biblia, y también para que esa familia, ¿sí? La familia de Noé, sea salvada. Entonces, ¿pero por qué? Uno, el pecado era universal, por lo tanto la población era universal y tenía que erradicarse el pecado, ¿no? Porque la historia muestra que en ese entonces el pecado estaba gobernando, por lo tanto Dios envió este diluvio. Esa es la primera razón, ¿sí? La razón teológica, porque la Biblia es nuestro mayor referente para nosotros poder creer que existió el diluvio. Otras de las razones son la razón lógica. Bueno, podemos encontrar muchas culturas que hablan acerca de diluvios. Una de ellas es la cultura maya, ¿no? ¿Quién no conoce la cultura maya que está, pues, en nuestro continente? Creo que todos hemos estudiado. ¿Y cuál es qué menciona esa cultura acerca del diluvio? Bueno, ellos mencionan y dicen que hubo dioses que crearon seres, ¿sí? Primero crearon hombres de lodo. Esos hombres de lodo no podían arrodillarse y adorar porque eran muy, muy blandos, muy inestables. Luego crearon hombres de madera, ya que podían hablar, pero no tenían alma ni memoria. Entonces dijeron, no, estamos insatisfechos con esa creación, así que los dioses de esa cultura enviaron un diluvio para destruir esa creación. Esa es la cultura maya, pero también encontramos en nuestra cultura, ¿no? La cultura inca, pre-inca, que es la leyenda del Huiracocha, que de seguro hemos escuchado. Huiracocha es un dios creador, creó el sol, la luna, entre otras cosas, y creó también gigantes, ¿sí? Gigantes, por lo tanto, esos gigantes resulta que eran desobedientes, ¿sí? Eran gigantes que se rebelaron contra Huiracocha, por lo tanto, Huiracocha envió un diluvio para erradicar con estos gigantes que se rebelaron contra él. También una de las culturas es la Grecia antigua. La Grecia antigua es similar a lo que la Biblia dice. Es conocido como el diluvio de Deucalión, ¿sí? Y es similar a lo que la Biblia dice y cuenta acerca de Noé. Según la mitología, Zeus desató el diluvio para castigar a la humanidad por su corrupción. Así como esas culturas, como esas leyendas, hay mucho más. La cultura hindú también es una de ellas. La cultura azteca, que también va relacionado por el tema del diluvio. Entonces, es por eso que una de las razones, la segunda razón para creer en un diluvio universal es la razón lógica. ¿Cómo es posible, no, que estas culturas también puedan tener la idea de un diluvio? Porque ellos en su historia, ojo, ellos no vivieron el diluvio, no estuvieron en ese entonces el diluvio, sin embargo ellos lo cuentan, ¿no? Lo cuentan como parte de su cultura y lo cuentan como mitos o leyendas, parte de su cultura. ¿Cuál es la siguiente razón? La razón que hemos considerado es la paleontológica. Creo que también todos nosotros hemos visto que se encontraron fósiles en diferentes partes del mundo. Hay enormes acumulaciones de huesos de animales mezclados, mamíferos, reptiles, y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo en una montaña o un cerro podemos encontrar fósiles de peces, ¿no? ¿Cómo es posible que o es que el pez llegó solito allá o alguien lo llevó? Entonces, hay historiadores, ¿sí? Historiadores que muestran
que estos fósiles pues demuestran que el diluvio sí existió, ¿sí? Sí existió. Aquí hay algunas imágenes, ¿sí? De algunos fósiles que se encontraron y uno de los historiadores, uno de los paleontólogos es Kurt Weiss, ¿sí? Él es un paleontólogo graduado de Harvard. ¿Ok? Él se especializa en fósiles, enseña paleontología en una universidad cristiana en Estados Unidos. Él afirma que la mayoría del registro fósil fue depositado por el diluvio universal. Entonces, así como estas razones, sobre todo en esta última razón que es paleontológica, hay muchas muestras que el diluvio sí existió. Muy bien, esas son las tres razones para creer en un diluvio universal. Sin embargo, nosotros podemos estar seguros que el diluvio sí existió porque la Biblia habla acerca de ello. Nuestra mayor fuente, sí, podría decirse así, es la Biblia. La Biblia es nuestra mayor fuente y la razón teológica es quien debería de primar porque lo explica cómo se desarrolló paso a paso. Y bueno, la razón lógica y las razones paleontológicas son como que una ayuda, un complemento que realmente existió este diluvio universal. Ya, muy bien. Ahora continuando con características, ¿no? Del mundo antes del diluvio. Eh, Primero, vamos a ver antes del diluvio y luego veremos lo que es las evidencias en el terreno que respaldan este acontecimiento, ¿sí? Se dice que en el mundo antediluviano, según Génesis 6.4, antes del diluvio existía eh, lo que son los gigantismos o lo que eran los animales gigantes. También, y eran, en hebreo dice Nesilim, que significa gigantes o valientes. En Génesis 6.4, antes del diluvio, existía una humanidad que con características muy distintas, ¿no? A las actuales. Como pueden verificar, acá hay uno de los animales que eran gigantes que existían en ese tiempo antes del diluvio. También en la Biblia menciona que habían abundantes vegetales, bosques, árboles de gran cantidad y duración, ¿no? Que duraban por mucho tiempo o años. También los animales eran gigantes, en lo cual ya desaparecieron en el diluvio. También el hombre, dice, era hombre débil que no podría contratarlo, ¿no? Sin embargo, en este tiempo la humanidad estaba moralmente corrompida y había pervertidos, ¿no? Lo cual, lo bueno y vivía en violencia o lo rechazaba o la verdad que Noé lo predicaba, ¿no? Dice, había corrupción moral, la mayoría se oponía a la verdad de cuando predicaba por Noé, también la tierra estaba llena de violencias. Ahora también vamos a hablar lo que es las evidencias geológicas. Uno, que son los sedimentos marinos en los continentes, que hoy se observa que más que la mitad de los sedimentos que cubren lo que son los continentes que provienen del océano, ¿no? Esto sorprendentemente porque significa que el mar cubrió grandes extensiones de tierra firme. Estos depósitos o estos sedimentos tenían un espesor de 1.5 kilómetros. También más del 50% del sedimento de los continentes era de origen oceánico. Existen claras evidencias en el terreno mismo que apoyan en el concepto, ¿no? Del diluvio global, que lo que son los sedimentos marinos, las turbiditas, esta es una gran extensión de depósitos sedimentarios, ¿no? Terrestres y carencia de rasgos erosionales en los espacios, donde la geología asigna largos periodos que son una evidencia indiscutible a favor del diluvio bíblico. En resumen, el mundo antes del diluvio era muy distinto al actual, con una humanidad avanzada, ¿no? Pero moralmente corrompida. La evidencia geológica alrededor del mundo muestran grandes depósitos de sedimentos marinos sobre continentes y formación de que apunta a un evento catastrófico global, ¿no? Todo esto respalda lo que es la historicidad del diluvio bíblico. Bueno, ahora doy pase a mi compañera Jenny para que continúe. Ahora sí. Ya, ahora vamos a ver lo que son los fósiles y la geología. Ya, en esta parte de acá se trata, ¿no? De los fósiles, que son los restos, impresiones o huellas de animales, ¿no? O vegetales que vivieron en tiempos pasados y que se han ido mineralizando en el transcurso de los años. Estos fósiles se clasifican en cuatro, ¿no? Lo que es la peritrificación, carbonización, inalterado, moldes y formas. En la primera parte vemos lo que es la petrificación, ¿no? Se necesita siempre de un agente catastrófico para que los materiales orgánicos sean enterrados, ¿no? En el proceso de petrificación de especie. Ahí vemos, ¿no? Los fósiles y la imagen del dinosaurio.
En la segunda parte vemos la carbonización, ¿no? Este carbón de piedra se forma cuando el hidrógeno y el oxígeno desaparecen, dejando una preservada la estructura de fósil, ¿no? Acá vemos una imagen, se observa, ¿no? En hojas, ya sean en diferentes especies vienen en esta parte, ¿no? Que son en peces pequeños y muchos otros animales más podemos visualizar. En la parte de inalterado, estos fósiles son duros y suaves, son, ¿no? Los fósiles duros con dientes, huesos, también son conchitas y otros también. Los otros fósiles abundan también en los estratos, ¿no? Que son los materiales suaves, menos comunes que son. En esta categoría pertenecen, ¿no? Lo que son los mamuts congelados de Siberia. En la parte de que son los moldes y forma. En esta parte vemos, ¿no? Son huellas en sí de diversos animales preservados en las rocas, incluyendo de los dinosaurios, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver la huella de dinosaurio, ¿no? En esta parte también tenemos otra imagen que también es una huella del dinosaurio en el Estados Unidos. En la parte de consideraciones importantes, la hipótesis de un catastrófico se ajusta, ¿no? Mucho mejor de los hechos, como vemos en la imagen, ¿no? También igual tenemos lo que son las huellas del dinosaurio. En las consideraciones más importantes, en esta parte tenemos, ¿no? Lo que es la columna geográfica, que en una parte típica de esta columna estratigrafía, ¿no? Muestra lo que es la secuencia de las rocas sedimentarias. Como se puede ver, ¿no? Con las rocas más antiguas se encuentra en la parte inferior y las más recientes están en la parte superior. Porque con esto nos dicen, ¿no? Que los geólogos alejan que en la misma tierra se encuentran las evidencias, ¿no? De que esta es mucho más vieja de lo que nos enseñan el relato mosaico. Esta es la historia del diluvio, ¿no? La inspiración divina ha explicado lo que la geología solo jamás podría desentrañar. Esto se puede ver en Patriarcas y Profetas en el capítulo 9. Muy bien, Jenny, muchas gracias. A ver si puedes dejar de compartir. Ok, bien, hemos presentado ese tema que de repente a muchos de nosotros nos ha causado curiosidad, o ya algunos conocían sobre este tema. De repente hay alguien que quiere compartir o dar una opinión acerca del diluvio con el tema científico, sobre cómo hay otras culturas de repente que también, ¿no? También hablan sobre ello. Muy bien, LG. Adelante, bienvenido. Perdón, estoy manejando y no había percatado. Bien, Listo, adelante. felicitaciones, decía, para tus compañeros. Gracias, Milagros, también por la invitación. Ha quedado muy claro en cada cosa que la ciencia descubre. Vemos los hechos de la Biblia confirmados, ¿no? Y creo que eso también nos ayuda a fortalecer más nuestra fe, incluso hasta desde el punto de vista lógico, paleontológico, la arqueología. Así que felicitaciones para todos. Estuvo muy buena la exposición. Genial, muchas gracias, Leo. Bien, gracias. ¿Alguien más de repente quiere compartir algo? Muy bien, Hola, buenas perfecto. noches. Hola, John, ¿Se adelante. escucha? Sí, Así es, ¿no? Hola, chicos, buenas noches. Primero, felicitar, ¿no? Por su bonita exposición sobre el diluvio, ¿no? Nosotros sabemos bíblicamente, ¿no? Sabemos que dentro de la Biblia nos relata la historia, ¿no? De Noé y su familia, ¿no? Y cómo, pues en ese entonces la vida era perdida, ¿no? Eh, y vayando acá en la realidad, decimos, ¿no? ¿Habrá existido, pues, de verdad eso? ¿No? Y hay muchas veces, pues, que hay personas, pues, de repente, que no creen, ¿no? Como los ateos. Pero mira, qué genial como la geología y la paleontología lo dice lo contrario, ¿no? Y lo confirma, como dice el anterior, ¿no? Que participó, lo confirma esto, que realmente sí existió, porque en realidad como creyentes, ¿no? Nosotros creemos por fe, pero muchas veces es bueno de repente, como dicen, ¿no? Demostrar que verdaderamente sí hubo ese diluvio y que existió, ¿no? Y ese es algo maravilloso de repente que como expositores ustedes están dando a conocer, ¿no? De repente que muchos que están en la sala no sabían. Y qué bueno, chicos, que ustedes estén haciendo eso, en verdad. Muchas felicitaciones. Y como dice el anterior, ¿no? Lo hicieron muy bonito, muy excelente. Gracias. gracias, John. Así es cierto, ¿no? Podemos tener diferente público, unos que creemos por fe, otros que de repente no son cristianos, son ateos y tal vez nos miren como locos, ¿no? Diluvio, ¿qué diluvio? Pero la ciencia habla, ¿no? Y podemos ver que hay culturas que también hablan sobre el diluvio. Entonces, a ver, ¿cómo podemos de repente aplicar esto a lo que los demás creen acerca del diluvio? Muy bien, gracias, John. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos, porque ustedes se dieron un tiempo para también escucharnos y qué bueno que les haya gustado. Y bueno, nada, ya queremos culminar, queremos hacer una oración, ¿sí? Por cada uno de ustedes para ya finalizar en esta noche. Muy bien, vamos a orar ahí donde estemos, ¿ok? Padre Un bendito que tú favorcito. seas. Oh, Quisiera ¿sí?
quisiera dar algunas palabras, realmente. Es bonito escuchar, ¿no? De las expositoras que hoy prácticamente he aprendido algunas cositas y a la vez también decirle, ¿no? Sobre el diluvio, ¿no? Creo que eso ha sido un aporte, lo que han hecho, ¿no? Lo que la desaparición de las grandes, los grandes animales que ha habido en la Tierra, ¿no? En un antiguo, como dice el dinosaurio que ha desaparecido, ha sido enterrado, ¿no? Pero también nos dice que la ciencia nos dice que también han desaparecido los dinosaurios por un meteorito, por la caída de un meteorito. Yo creo que es más creíble, ¿no? Lo que dice la, de la iglesia, ¿no? La palabra, ¿no? Y incluso, ¿no? Esto de la teoría de Charles Darwin nos dice, ¿no? Que no está completa el eslabón perdido, ¿no? Prácticamente la ciencia no ha dado una respuesta a eso y por eso la Universidad de Italia cree más en lo que dice la Biblia. Bueno, eso quería aportar. Gracias. Y felicitaciones a los expositores. Perfecto, gracias. Ay, su nombre, Armando, ¿cierto? Armando, muchas gracias, sí. Es cierto, ¿no? Hay muchas, se dice que los dinosaurios desaparecieron por una gran explosión, entonces la Biblia indica que hubo también, bueno, Jenny mencionó que había animales grandes, ¿no? O sea, gigantes, y se encuentran fósiles incluso de esos animales gigantes. Bueno, espero que haya sido un gran aporte el tema que se ha desarrollado hoy. Muchas gracias a todos los que participaron. Creo que ya podemos, si alguien más de repente, muy bien, vamos a terminar orando. Vamos a orar. Las fotitos, compañera. Las Ah, fotitos. ok, sorry. Chicos, ¿será posible que puedan prender su camarita y tomarnos una fotito? ¿Sí? Please. A ver, prendan sus camaritas. Si no, no hay problema. Gracias, Indy. Indy, desde Ah, Cusco conectándose. un ratito quiero Desde, peinarme. ok, ya peínense, chicos. Armando, yo sé que aquí hay personas de diferentes lugares. Eh, Están nuestros amigos de Huancayo. Gracias por conectarse, chicos. Lima, Cusco, bueno, Pucallpa. Chicos, qué bueno Sí, que del estén. departamento de Huánuco. Oh, bien interesante, Huánuco, desde Huánuco, chicos, qué lindo. Muy bien, vamos a tomarnos la fotito, ¿sí? Vamos, 3, 2, sonrían, 3, 2, 1. A un ratito, sigan sonriendo. Listo, chicos. Muy bien, muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Ahora sí vamos a culminar con una oración. Vamos a orar. Gracias Padre también, bendito que estás en gracias. los cielos, mi Dios, gracias por esta noche, Señor. Aún seguimos aprendiendo de ti. Creo que nunca vamos a poder entender tantas cosas, Señor, que el mundo o tal vez la ciencia, mi Dios, puede contradecir tu palabra. Sin embargo, Señor, estamos muy seguros, Señor, que la Biblia nos va a dar mucha sabiduría para entender todo esto. Mi Dios, tú puedes acompañar a nuestros amigos que hoy se conectaron, Señor. Tú puedes bendecirlos en gran manera, darles mucha sabiduría en su hogar, darle mucha salud también, Señor. Mi Dios, gracias por todo esto. Pedimos en tu bendito nombre, Jesús. Amén. Muy bien, chicos, muchas gracias. Cuídense. Hasta la próxima.